Café con Pinelli. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Un Café con Pinelli. En este recuento que estamos haciendo, vamos a recordar hoy al programa que dedicamos a una de las ciudades más lindas que yo he conocido en mi vida, que es La Habana. A pesar de todo, La Habana sigue siendo una princesa, una mujer hermosa sentada a la orilla del mar. Y a pesar de todos los pesares, La Habana sigue exhibiendo monumentos que no tiene otra ciudad, como por ejemplo el Capitolio de La Habana, como lo que es la famosa obra del túnel de la bahía, que es monumental, el Paseo del Prado, el Malecón, todas esas cosas que hacen a La Habana una ciudad única. Pónganse cómodos y disfruten, que vamos a pasear por la ciudad que cumplió 500 años, La Habana de todos nosotros. Tómate un café conmigo, hoy pretendo ser tu amigo. Déjame entrar en tu casa, es todo lo que te pido. Un Café con Pinelli. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Café con Pinelli. Ustedes saben que la ciudad de La Habana, el próximo 19 de noviembre cumple 500 años de fundada. Varias veces hemos hablado en el programa de que por ahí empezó la idea de recorrer los barrios para celebrar el cumpleaños, 500. La Habana es como una mujer bonita, sentada a la orilla del mar. Hay una cantidad de canciones a La Habana que es una cosa impresionante, poemas a La Habana. Pues La Habana es preciosa realmente. Hay un trabajo que hizo mi amiga Rosa Marchetti, desde Gladys Palmera, una radio y revista que sacan en España, y no sé cuántas canciones tiene. Debe tener más de 200 canciones, fácil La Habana. Y o más, todavía mucho más. Es una ciudad que combina esa cosa de la arquitectura luminosa, amplia, con el mar. Por supuesto, el deterioro de La Habana es una de las cosas verdaderamente lamentables. La parte de La Habana Vieja se logró un rescate importantísimo. Y esta es entre las canciones que están hechas en La Habana, es una de las más famosas de Xiomara Laugar, que la canta Xiomara, ¿no? Y uno de los aspectos más importantes de este cumpleaños es la revitalización, sobre todo en la memoria de todos aquellos habaneros y no habaneros que viven fuera de Cuba, la añoranza por esa ciudad. Y por eso queremos nosotros dedicar algunos programas hasta fin de año de cosas de La Habana, de curiosidades de La Habana, de monumentos, de cosas que existen en La Habana, que mucha gente quizás no sepa bien, otros lo sabrán mejor que nosotros, el origen de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, la muralla de La Habana. La Habana se empezó a llamar una ciudad intramuros porque se construyó un muro, que no es el muro de Trump, es otro muro, alrededor de la ciudad. Porque querían reforzarse la defensa. La idea se empezó a manejar desde 1603. Porque había una cosa que llamaba la atención poderosamente, que era en el Caribe. Se habían posesionado una cantidad de corsarios y piratas. Eso es ahí al lado de la terminal de trenes. Está el mapa de lo que era la muralla en bronce. Está incrustado en la pared, un bajo relieve. Pero el problema está en que primero se pensó en hacer un muro de piedra, ¿no? Pero se pensó en el costo. Y el costo era demasiado alto. Se quiso buscar una solución de hacerlo de madera. Pero los defensores de la ciudad argumentaron con mucha razón que la madera iba a ser pasto del fuego. En una época de sequía venía un asalto, le daban candela y volaba la muralla completa. Se habló posteriormente de un foso alrededor de la ciudad al estilo de los castillos medievales, pero ese foso podía acumular mosquitos, larvas y bueno, podía traerle mucha insalubridad a La Habana, sobre todo que no había un sistema de recogida de basura y la gente tiraba los desperdicios donde quiera. Y entonces ya se empieza el proyecto, ¿no? Durante el gobierno de Francisco, ¿cómo era? Francisco de Ledesma, ¿no? Sí.
ya empezó en 1620 la construcción, pero se demoró una cantidad de años para todo. Se había calculado en que se iba a demorar 3 años. Realmente pasaron más de 70 años. Y en la década de 1670 es que empieza de verdad a construirse, pero bueno, duró, hasta 1740 quedó totalmente levantada. 137 años más tarde del concepto que se había manejado de protección de la ciudad. Tuvo un costo de aquella época elevadísimo de 3 millones de ducados. O sea, esos son restos que quedan, eso es frente al Palacio Presidencial, que es museo hoy en día. Esa era la Puerta del Ángel, que estaba al lado de la catedral del barrio donde nació Cecilia Valdés, la Loma del Ángel, donde Silvio Villaverde desarrolla su novela famosa. Eso es al lado de la terminal de trenes, que era era como una especie de cuartel, esa parte de ahí que se conservó así. Me acuerdo que ahí yo pasé un curso de espeleología, porque eso pertenecía a la Academia de Ciencias. Y llegó a tener 4 kilómetros, o sea, 4.892 metros, un espesor más o menos de 4 pies y pico, 5 pies, o sea, 1,40 centímetros y 10 metros de alto, o sea, 33 pies de alto. Pero lo más curioso de todo este asunto es que nunca se sirvió de defensa de La Habana. Porque realmente, cuando La Habana es atacada por los ingleses en 1762, no creyeron en la muralla, se posesionaron en la loma donde no se había construido aún, empezaban las obras de movimiento de tierra para construir la cabaña, y tomaron el morro. Entraron por Guanabacoa, o sea, por Cojíbar, y invadieron Guanabacoa con la resistencia de Pepe Antonio, eso que hemos visto aquí también en este programa en otras ocasiones. Entonces la muralla no sirvió de gran cosa. Además iba separando las ciudades de una manera muy pronunciada. Todos los grandes palacetes, toda la alcurnia, toda la primera categoría vivía intramuros, pero extramuros se fue fundando barrios que fueron importantísimos para La Habana, ¿no? Al principio tenía 2 puertas, llegaron a haber 9. Pero la puerta de tierra y la puerta de la punta tenían un sistema muy, muy sencillo. A las 4:30 de la madrugada, cuando la gente se empezaba a levantar, si había que ir a ordeñar las vacas o a sembrar en el campo, lo que fuera, a las 4:30 se abrían las puertas de la muralla. Y a las 8 de la noche se cerraba. Después se extendió hasta las 9, que se anunciaba con el cañonazo del cierre, que es una ceremonia que ha durado hasta nuestros días, ¿no? Me acuerdo que hace unos años explotó uno de los cañones y hubo varios soldados gravemente heridos y eso, ¿no? La ceremonia es bonita, una ceremonia que hizo Eusebio Leal, que es un conocedor profundo de la historia, pues la gente se vestía con los uniformes, los usanza de la época, se hacía la ceremonia con el tambor mayor, con su redoble y sus cosas, y se da fuego y suena el cañonazo ese, que muchos turistas van a verlo en La Habana, ¿no? Pero respondía a la cosa, Intramuros cerraba sus puertas, todas las puertas, cuando el cañonazo cerraba, y no se abría hasta el otro día. Había puentes levadizos, también se recogían. O sea, usted no podía ni entrar ni salir de la ciudad después de las 9 de la noche. En 1863 empieza a demolerse la muralla. Pero por suerte, mira, ven el espesor de la muralla que bien se ve ahí, y miren la altura. Entonces, el problema está en que cuando fueron esos, ¿cómo se llama? Dejaron ese testimonio que sirve como una ilustración de la historia de lo que era la muralla que rodeaba La Habana para protegerla de los ataques de corsarios y piratas. Es una cosa que causa admiración. La muralla tenía, además de ese 1,4 metros y 10 metros de altura, tenía 3.860 soldados. Ahora, Pueblo Nuevo, los sitios, todos esos barrios, Jesús María, ¿cómo se llamaba? Santa María, San Lázaro, todos esos barrios se fueron haciendo fuera de las murallas, ocupados por la gente más humilde, que no podían subir. Entonces la ciudad se dividió en intramuros,
los palacetes y todas las casas cómodas dentro de la ciudad y extramuros, todo ese barrio que iba creciendo en los alrededores de la muralla de La Habana. Quedó como monumento para la historia, todavía quedan esos vestigios allí y realmente quizás hubiera podido tener un papel más digno si hubiera habido algún ataque a La Habana por ahí, pero por ahí no atacaron nunca. Bueno, un embarque de los gallegos. Pero yo decía que los cañones de bronce se fundieron para hacer los leones que adornan el Paseo del Prado. Esa es otra de las maravillas de La Habana. El Paseo del Prado se fundó en 1772 bajo el gobierno colonial del Marqués de la Torre, capitán general de la isla, en el momento en que Cuba y La Habana eran una de las colonias más florecientes en América. Acuérdense que mientras el tráfico fundamental entre la Europa y América fuera marítimo, Cuba tenía la posición privilegiada de ser la llave del Golfo. Entonces todo lo que venía a América, y sobre todo ya de México hacia abajo, Sudamérica, New Orleans, la Florida, todas estas partes, para ver La Habana. Se llamó Alameda de Extramuros porque cuando se empezó a construir estaba fuera de los muros que estábamos hablando. Se construyeron 8 leones de bronce, que yo no sé por qué salieron publicados en la época en los periódicos que seguro se los van a robar. Nadie nunca se robó un león. No sé si es porque pesa mucho. Y hubo un francés que se llamaba Jean Puyfrocat y un cubano experto fundidor en bronce que se llamó Juan Comas. También al comienzo de la Alameda de Prado había una glorieta que sigue allí todavía y está también, bueno, ahí se celebraba una retreta semanal de la banda del Estado Mayor del Ejército. Y desde ese sitio, después, muchos años más tarde, se hizo las primeras audiciones de radio en Cuba. Después también estaba allí el monumento a los 8 estudiantes de medicina. Está allí que los fusilaron en esa explanada de la Punta. Hay una pregunta por el chat. ¿Por qué se hicieron leones? Bueno, sencillamente porque el león es un animal majestuoso y además era símbolo de Castilla. Al ser símbolo de Castilla la Vieja, símbolo glorioso de España, porque hicieron los leones. Que están bien hechos. Era francés el escultor, cómo no. Y el cubano que lo ayudó. Pero, o sea, el Prado está dividido en 4 secciones que están muy claras. Desde la Punta hasta Neptuno. Ese es el paseo. Parque Central. Y después del Parque Central, la explanada, esa explanada enorme del Capitolio y el Parque de la Fraternidad. Esas son las 4 secciones. Ahora, el Prado fue la primera calle que se asfaltó en Cuba. Cuando fue la primera calle que se asfaltó, porque hubo un tiempo que tenía un tránsito peatonal, no pasaban ni carruajes, ni carros, ni coches, ni nada. Pero al ser asfaltada, por ahí paseaba Yarini a caballo, por ahí manejó la Macorina. Todas las grandes figuras de Cuba tenían que ver con esa maravilla del Prado. Ahí se construyeron hoteles famosos. El Hotel Sevilla, por ejemplo, que era de Sevilla Billboard. El Gran Café. Ahí en Prado y Malecón estuvo mucho tiempo lo que fue en un momento dado el mejor restaurante de La Habana, que fue el Centro Vasco de Prado y Malecón, que después se mudó de ahí. La heladería El Louvre, que ya se hace frente al Parque Central, donde ya se hace después el Hotel Louvre, y se le quedó el nombre. Está el Hotel Telégrafo, que fue el primer hotel. Primero se hizo, creo que en Ánima, pero después se muda a Prado y Neptuno, y en Prado y Neptuno fue el primer hotel que tuvo el primer anuncio lumínico que se hizo en Cuba, que era una bandera cubana que se iluminaba por luces. La cárcel estaba allá también en la Punta. Y estableció y ahí queda
¿cómo se llama? Como monumento, como recuerdo, como vestigio de lo que fue la cárcel, queda ahí como una celda, que ahí está a final del Prado. Ya después se hace el teatro, en la época de Miguel Tacón, que fue cuando se hizo el Parque Central, se hace el Teatro Tacón, que después se llamó Teatro Nacional de Cuba. Después se puso Teatro Nacional García Lorca y hoy en día Teatro Alicia Alonso, que es una, ¿cómo se llama? Una de las... fíjense que Alicia, después vamos a hablar de otra cosa, donde está inmiscuida la familia de los Alonso. Alicia era... Sí, ella falleció como todos ustedes saben, ¿no? Una de las grandes figuras del mundo, no de Cuba, del mundo. Una mujer con un carácter fuerte, una mujer que fue muy criticada por sus cosas, pero como toda persona que es líder de algo, tiene amigos y enemigos, tiene detractores y tiene también... Pero lo cierto es que era una bailarina excelsa, una bailarina de un nivel excepcional, un orgullo de Cuba como quiera que se mire. Y para todos los críticos, la mejor Giselle del mundo. Es una gloria de Cuba. Ella se casó con Fernando Alonso. Su abuelo era Raineri, que era arquitecto. Fue uno de los que tuvieron el encargo de hacer el Capitolio de La Habana. Después vamos a hablar de eso. Porque ella se llamaba Alicia Ernestina Montes de Oca. Sí, creo que era así. Alicia Ernestina Montes de Oca. Alicia Ernestina de la Caridad. Martínez de Hoyo. Se llamaba Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez de Hoyos. De madre, la memoria. Entonces, esa señora adopta, como vivía en Estados Unidos, como conoció en Estados Unidos a Fernando y Alberto Alonso, que fueron los cofundadores del Ballet Nacional de Cuba, que es uno de los mejores ballets del mundo. Ella se quedó con el apellido de su esposo, al estilo sajón, de aquí, de Estados Unidos. Y entonces fue para siempre Alicia Alonso. Pero el abuelo de Fernando, el esposo de ella, fue uno de los constructores del Capitolio. Ahora llegaremos ya más adelante, ¿no? El Prado tuvo varios hoteles. Hay un hotel que se llamaba Miramar, que estuvo ahí en el Prado y ¿cómo se llama? Y Malecón. Estuvo, como yo le decía, el restaurante Centro Vasco. Estuvo también una dulcería que estaba considerada como una de las más exquisitas que había en La Habana. ¿Este hotel cuál es? En Manhattan, claro. Pero además, ahí vamos a seguir hablando de los hoteles, porque había más de hoteles. Sevilla mismo era uno de los grandes hoteles de La Habana, fue la joya de la corona. Y eso que están viendo ustedes ahí son los famosos aires libres del Prado, que empezaban enfrente del Hotel Saratoga. Ahí tenían ellos, usted ve como esos techos que ponían, esos toldos. Y además toda la cuadra frente al Capitolio también estaba llena de café, que sacaban las mesas para la calle. Y las orquestas tocaban en la calle. Muchos músicos cantaban ahí en esos lugares. Ahí, claro, concurría todo lo más florido. Jet Set de La Habana de aquella época. En 1902, cuando el establecimiento de la República se le puso Paseo Martín, pero los cubanos estaban acostumbrados a decirle Prado. Y se le iba llamando el Prado. El Prado también empieza a partir de 1910, si mal no recuerdo, por ahí, a ser el lugar del paseo de los carnavales en La Habana. Los famosos carnavales de La Habana con las comparsas, el Alacrán, la Jardinera, ¿cómo se llama? Los Marqueses de Ataré, los Dandys de Belén. Pero ya hoy en día, después se cambió mucho todo el asunto, ¿no? Y se hace más por Malecón. Pero el Prado era tradicional. No podían circular por el paseo carros con techo. La gente iba en camiones, que los alquilaban en el barrio, y se llenaba de toda la gente del barrio, salían a tirar serpentines y esas cosas, y también en convertibles. Los descapotables,
y se sentaban las muchachitas bien con sus trajes vaporosos de noche detrás. Y entonces se ponía en todas las aceras, a lo largo, palcos. Y entonces se compraban los palcos y la presidencia estaba frente a la escalinata del Capitolio, que ahí donde radicaba el jurado para dar los premios a las carrozas, a las comparsas, a todas esas cosas. Esas son imágenes que se tomó hoy mismo por el equipo de Buenavista TV, de Univista TV, perdón, y un café con Pinelli. Ahí en esa esquina, que se vio a la izquierda ahí, estaba un restaurante que se llamaba el Palacio de Cristal. En Prado y Neptuno estaba el Hotel Telégrafo a un lado y frente al Hotel Telégrafo estaba un salón de baile que es donde nace el cha-cha-cha. Tenía el piso de madera en el segundo piso del establecimiento, estaba el piso de madera y entonces cuando se bailaba en la coreografía que salió, era 1, 2, cha-cha-cha. Entonces ese cha-cha-cha Jorrín lo cogió para ponérselo, y ¿cómo se llama? Y Ninón Mondejar. Ese ruido onomatopéyico de los pies sobre la madera fue lo que le dio origen al nombre. En los bajos había un restaurante fuera de serie, que era el restaurante Miami. Después fue una trattoria, un restaurante italiano con una firma italiana, carísimo para Cuba. Y posteriormente fue el restaurante Caracas, cuando el noviazgo de Venezuela con Cuba, o sea, de Chávez con Castro, se hizo el restaurante ese. Bueno, nada, no pasó nada. Estaba el Club Americano enfrente de la cena enfrente. Estaba el de Royal Bank of Canada, el Banco Real de Canadá, que en 1948 se dio un atraco que hasta ahora creo que ha sido el récord de dinero robado en Cuba. Era más de 300,000 pesos, que eran 300,000 dólares en aquella época. Habían vigilado bien la cosa. Ahí estuvo complicado, ¿cómo se llama? Un empleado del banco que avisó cuando venían las nóminas que se concentraban ahí y asaltaron el banco en ese momento, ¿no? En la esquina de Trocadero, sobre la acera izquierda, se encontraba la que hasta comienzos del siglo XX se consideraba la residencia más lujosa de La Habana, construida por una dama francesa de apellido Skull y adquirida luego de haberla vivido ella con su familia por Felipe Romero, conde de la Casa Romero, de la nobleza española, casado con las hijas del conde de Fernandina, de quien se dice que una de ellas era despampanantemente bella, al punto de mucha gente decir que era la habanera más linda que había en La Habana. Dime tú que hay que caminar para eso, con tantas mujeres lindas que hay ahí. En el telégrafo se exhibió el primer anuncio lumínico, yo lo decía ya, y que era una bandera de Cuba hecha de bombillos que hacía un efecto como que ondeaba la bandera. Y ahí en ese teléfono se remozó hace años y es donde tiene una peña, si mal no recuerdo que son los viernes, hoy día de peña, ahí, donde está la maravillosa Ivette Cepeda, que es una cantante extraordinaria. Ha estado aquí en Miami con nosotros. Hay una cosa que dicen después, que porque en el año 2016 o 17 se hizo una pasarela de moda que fue por la casa Chanel. Ahí había una tienda Chanel. Casi llegando, por Prado, casi llegando al Refugio, yéndose a Malecón hacia la derecha, estaba la casa Chanel. Y ustedes van a creer que es una exageración, pero muchos años más tarde, aquel inmueble cayéndose, descuidado, abandonado, todos los anaqueles de madera estaban dentro tal y como era la tienda hasta que la cerraron. Todavía usted entraba en ese lugar y por encima del moho, perdón, se olía el perfume. De cuando Chanel era uno de los perfumes más finos del mundo, ¿no? Sigue siéndolo, pero bueno. Y entonces en el 2016 se dio un desfile de moda. Que todos los periódicos en Cuba dijeron que era
Es la primera vez que se hace un desfile de alta pasarela, eso es mentira. Ya en 1984 se había hecho Cuba Moda, donde vinieron todas las casas importantes del rancio mundo europeo de la moda. Ahí vino Marqués de Pucci, ahí vino la casa Chanel, ahí vino Christian Dior y Emilie de Curé, que era ¿cómo se llama? La directora de exportaciones. Ahí vino Paco Rabanne. Ahí vino ¿cómo se llama? Santini, que era el director de la revista El Perfur, una de las revistas de más prestigio de pieles y de marroquinería en Europa. Ahí vinieron mucha gente a Cuba Moda. Yo no sé por qué dicen eso. Quizás porque lo organizó Casita Abrahante, como era de la gente de los Abrahantes, a lo mejor lo quisieron borrar del mapa. Vaya usted por qué. Pero ya había habido desfiles importantes, ¿no? Independientemente que no hay que olvidar, cuando hablamos de la tienda El Encanto, hablamos de que ya El Encanto tenía una franquicia aprobada y autorizada por Christian Dior en el Salón Francés del Encanto. Eran exclusivos de Christian Dior en América. Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido. Pero, ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Para viajar a Cuba, somos la mejor agencia. Somos Bacuba. Es que Bacuba, como siempre, pensando en el cliente. Somos la experiencia. Los mejores precios para mi gente. Que no te quepa duda. Para viajar a Cuba, somos la mejor agencia. Somos Bacuba. Bacuba. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Bueno, ¿qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud. Estamos de vuelta en Un Café con Pinel. Estamos hablando del cementerio. El cementerio de Colón. El problema es que la muerte para los cubanos siempre ha sido un motivo de dolor, de respeto ante lo irremediable, ante el hecho terrible de perder un ser querido y saber que uno no va a poder abrazarlo más nunca. Sin embargo, el cubano yo creo que es lijoso hasta para morirse. Porque el problema es que no hay cementerio en el mundo que tenga más obras de arte valiosas que el nuestro, ¿no? Permiso, ¿no?
El problema es que el cementerio de Colón es uno de los más grandes del mundo. Más de 2 millones de seres enterrados allí. El precio en las esculturas, en las obras de arte que tiene es incalculable. El portón, que es un tipo arco de triunfo, lo hizo José Viralta. Fue el que hizo ese grupo escultórico precioso en mármol que tiene las 3 gracias. Fe, esperanza y caridad. Hay una urna en ese monumento que ustedes ven ahí. Hay una urna con las cenizas de un obrero que murió en la construcción de esa puerta. Cosa que sabe muy poca gente. Es majestuoso, desde que uno entra, ya hay un ambiente de paz, hay un ambiente de respeto que sobrecoge, ¿no? Y tiene las calles principales, que es la avenida de Colón, que tiene una plazoleta antes de llegar a la iglesia. La capilla del cementerio está, las calles forman una cruz y en el medio está la capilla del cementerio. Y ahí va una plazoleta donde iban a estar los restos de Cristóbal Colón, que estaban enterrados en la Catedral de La Habana. Pero después, cuando termina la guerra, y ya después viene la emancipación de Cuba, de la colonia, se supone que se han llevado los restos a Sevilla, y de Sevilla pasaron a Santo Domingo. Pero realmente nadie sabe bien dónde está enterrado Colón. Pues se supone que haya huesos en la Catedral de La Habana todavía, que hay en Sevilla también por los ADN que le han hecho pruebas de todas esas cosas, y los dominicanos nunca han permitido que se le haga el ADN a los huesos que ellos tienen allí. En esta cosa de los bomberos hay una anécdota, porque los bomberos, el hombre que hizo el escultor que hace que esculpe toda esta cosa, se demoró bastante tiempo en hacerla. Pero creo que de los 38 personas, o las 35 personas, creo que eran 18, eran bomberos, algo así. Y él esculpió el rostro de cada uno de los bomberos como unos medallones de mármol que están alrededor del obelisco. Y ahí están las caras de todo ello. Pero hay un bombero que no se encontró nunca ningún testimonio de cómo era. Y entonces el escultor, mira, ahí se ven esos medallones donde están los rostros de los bomberos. Como faltaba uno que le llamaron el bombero desconocido, el escultor hizo su rostro y lo puso allí. Hay incluso no sé hasta dónde puede ser cierto, que eso le costó a él una especie de sanción, un regaño, porque no era lo que la gente esperaba. Ahora, de todo ese lujo, de todo ese boato, de todas esas cosas, esos gastos impresionantes, de todas las grandes tumbas que hay allí, los monumentos, hay cosas allí que son, ahí está Máximo Gómez también, porque también está lleno de personajes ilustres. Y la tumba más visitada, posiblemente la más querida, es posiblemente una de las tumbas, quizá no sea la más humilde, pero sí no es ninguna de esas cosas, esos monumentos escultóricos y arquitectónicos. Es una tumba que tiene a una mujer con una niña cargada y está apoyada en una cruz. La Milagrosa. La Milagrosa es posiblemente la tumba más visitada del cementerio. La tumba de Amelia Goyri y José Vicente Adot, su esposo, que después lo enterraron allí. Es una de las historias de amor más conmovedoras de entre las millones de historias que tiene el cementerio. Amelia era de una familia acomodada. Su papá se casó con una mujer de buena familia, pero su tía Inés se casó con el marqués de Abasoa. Ese marqués de Abasoa ya coloca la familia, tenían un palacio en Ejido, en la calle Ejido, en La Habana, y ellos se mudaron allí. Desde niños todos jugaban juntos. Y había un primo segundo,
que era Goire, el esposo de ella, que en un momento dado, bueno, un momento, desde niño, desde que la conoció, se enamoró de ella perdidamente. Y cuando su hermana mayor se casa, ese mismo día de la boda, la muchachita con 13 años anuncia de que es novia de su primo. Ahí está la foto de ellos dos ya, bueno, ya cuando logran casarse, ¿no? Por supuesto, la familia que aspiraba a que la niña hiciera un buen partido, como se decía en ese momento, no permitió aquella boda. Le molestó incluso, se ofendió y le prohibió terminantemente que siguiera con él. Pero ellos no cejaron nunca en ese amor que sintieron. Pasó el tiempo, el muchacho fue a la guerra de independencia y vuelve con el grado de capitán. La madre, que era la que con más fuerza se oponía al matrimonio, a la relación entre ellos, pues fallece en una epidemia que hubo en La Habana. Tenía solamente 42 años la señora y falleció. Cuando ella muere, ya el padre se quedó también muy desanimado y entonces Amelia insistió en el amor de su vida. Su hermana mayor, que era la que la cuidaba, pues no estaba en contra de eso porque comprendía que se amaban verdaderamente. María Teresa, la hermana, pues entonces logra que sí, que acepten todo y se casan. El esposo de ella, bueno, al fin logra el sueño de su vida. Se casaron, fue una boda feliz y a los 8 meses de casado, que ella está en estado, se le presenta el parto, que no sé qué, ahí empezó los problemas y muere y deja a aquel hombre destrozado. Y José Vicente, ya, bueno, tipo se volvió medio loco incluso. Dice. Un escultor cubano que había hecho obras en el cementerio, mismo Vilalta, el del grupo escultórico, lo conocía. Se sensibiliza con la historia y estando en Italia, le dice que va a hacerle una estatua a su señora para que él la ponga en la tumba. Y la manda en barco. A ella la entierran y le ponen la escultura famosa y le empieza a llamar la atención a aquel hombre que iba destrozado a la tumba día tras día y cuando llegaba tocaba el aldabón como si fuera una puerta. O sea, las agarraderas de bronce esas de las tumbas, él tocaba ahí. Y entonces golpeaba para avisarle que había llegado. Le llevaba flores y se sentaba a conversar con la tumba allí. Y la gente lo veía. Y veía que al retirarse, jamás le daba la espalda a la tumba. Salía caminando de espalda, le hacía una genuflexión a la tumba y se marchaba hasta el otro día que venía. Empezó a correrse la leyenda de que cuando ella la van a destapar para el osario, todas aquellas cosas, esos menesteres, tenía al niño en el pecho. O sea, la criatura la tenía en el pecho, no entre las piernas, que era donde se la había colocado. O enterraron a la niña junto con la madre. Y ahí empieza la leyenda de la Milagrosa. A la gente, cuando muere el esposo, pues bueno, lo entierran ahí también, y empiezan a caer gente allí, a caer gente allí, a caer gente allí, y empiezan a pedirle cosas. Los caminos de la gracia divina son muy intrincados. Hay gente que dice que es autosugestión, hay gente que dice que eso es superstición, y hay gente que cree sinceramente de que quizás la bondad se manifieste en ese amor que la leyenda le ofrece a la gente. Pero es la tumba más visitada del cementerio, de todos los monumentos, y a Nuestra Señora Amelia. Es realmente impresionante la cantidad de personas que desfilan por allí, la cantidad de ofrendas que tiene por los milagros que ha concedido, ¿no? Bueno, esa es una de las tumbas más conocidas, más reverenciada en todo el cementerio. Pero hay otra también,
que es la segunda, podríamos decir. La tumba de la hermana Lucrecia. Lucrecia, ¿cómo se llama? Vivía en Santa Beatriz. Digo, Leocadia, perdón. Leocadia Pérez Herrera. Leocadia encarnaba a un espíritu. Ella era espiritista. No trabajaba con ningún antilugio, ni hacía, ¿cómo se llama? Oraciones, ni nada de eso. Esa es Lucrecia. Digo, Leocadia, tengo Lucrecia acabado. Esa es Leocadia. La hermana Leocadia sabía el día que iba a morir. Ella decía que se lo había revelado el hermano José, porque ella tenía un cuadro en su casa. Ustedes saben dónde está el parqueo de la lechería Santa Beatriz en 10 de octubre, pasando Avenida Costa. Bueno, ahí en su casa había una estrella de 7 puntas con 7 colores, los 7 colores del arcoíris. La hermana Leocadia encarnaba al hermano José y dice que el hermano José le predijo el día que iba a morir. Ahí está la tumba de Leocadia en el cementerio. Y cuando ella le aceptó, le dijo, está bien, pero bueno, yo sí te quiero poner una condición, ya que me revelaste eso, quiero que no te la parezcas a más nadie, y conmigo se acaba el hermano José. Y dice que el muerto se lo prometió. Mucha gente decía que el hermano José encarnaba al rey Salomón por la sabiduría de sus consejos. Lo cierto es que un ciego, un señor invidente, pintó un cuadro del hermano José. Y era un cuadro que no tenía grande, o sea, un trazo de un pintor profesional o algo así, pero había algo de misterioso en el cuadro y estaba perfectamente definida la imagen. Cuando ella muere, le ponen el cuadro en la caja, como ella lo pidió. Anunció que iba a morir, se despidió de sus familiares, dicen la gente y eso. Y entonces cuando ella murió, la van a enterrar y dice que ya cuando la van a sepultar, el cuadro estaba prácticamente desdibujado. Esta señora que había fundado el Bando de Piedad, el perrito de ella, ¿no? Cuando ella se muere, se tira a los pies de la cama. Después, en el ataúd, no admitía comida, no admitía alimentos, no admitía agua, no admitía nada, y murió de tristeza. Y por eso es que en la tumba tiene la escultura no solamente de la señora, sino de el perro, con la inscripción que dice fiel hasta después de muerte. Rinti. La otra que fue la dueña del jardín, creo que fue la de la tumba del dominó, ¿no? La señora era fanática del dominó y tenía el doble 3 para pegarse, y al ver que no se pudo pegar, el disgusto tan grande que le dio un infarto y falleció ahí mismo. Entonces, cuando ella fallece, hay una situación que se da con la tumba de Catalina Laza, que ella fue la que ayudó, era la dueña del jardín donde se hizo la flor, donde experimentaron la creación de la flor. Pero bueno, está bien, eso hoy en día son historias. El sufrimiento de la muerte, el sufrimiento de la pérdida de un ser humano, hay que verlo, yo pienso, como algo inevitable. Vamos a hacer un día una selección de canciones que hablan sobre la muerte, pero de manera cómica. Es increíble. La muerte me llama. Hay muerte que, bueno, pero a la muerte es mejor si uno se le ríe en la cara. Y que ella decida. Un café con Pinelli. Muchos dictadores en sus dictaduras, por sangrientas que hayan sido, por descontentos que hayan dejado, han hecho grandes obras monumentales en Cuba. Una de ellas ha sido el Capitolio. Capitolio se empezó a construir en 1929 y se hizo Eugenio Ranieri, es el abuelo de Fernando Alonso, que yo les decía a ustedes. Ya Ranieri había construido también, había trabajado como constructor encargado de las esculturas de algo que vimos también en el programa que gustó mucho, que fue el Cementerio de Colón. Este señor fue el primer graduado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Notre Dame
en Indiana, en 1904. Entonces, este hombre que fue abuelo de Fernando Alonso, Fernando, era una familia ilustre, conocieron a Alicita, se casaron Fernando y Alicia adoptó el apellido de Fernando, que terminaron en Bronca después. Y realmente fue una cosa monumental. Es una de las obras más impresionantes en el mundo. Vamos a estar claros que no es un problema de América Latina o de Cuba, no solo de América, en Europa, en todos lados. Estaba entre los 5 palacios más majestuosos que recuerda la historia de arquitectura en el mundo. Tiene las 5 columnas, no, las 7 columnas. Las 7 columnas del pórtico, la torre, la fachada neoclásica. La cúpula está a 92 metros, 91,73 metros de altura. Tiene unas planchas en la cúpula, que yo no sé qué hicieron con esas planchas, si la vendieron o sea, para la querían hacer otra vez, de oro 22. Ahora, ya las volvieron a hacer, para mí que la cogieron la vendieron. Ahora los bolos, que son un fenómeno con esas cúpulas de oro, que en Moscú hay muchas, y en varios lugares de Rusia hay muchas, pues ayudaron a reconstruir esa maravilla, ¿no? No, está basado tiene cosas del Partenón, tiene, o sea, están preguntando que si el Capitolio se dice que es una réplica exacta del de Washington. No, está inspirado en el de Washington, pero tiene influencias de varios monumentos más. Está en el Panteón de los Inválidos, y está también en la Basílica de San Pedro de Roma. O sea, tiene varias influencias y el Capitolio norteamericano, que se parece mucho en el desplazamiento. Era la casa de las 2 cámaras de Cuba en aquel momento, la Cámara del Senado y la Cámara de Representantes. Tiene el Salón de los Pasos Perdidos, que es una cosa tremenda. En ese terreno antes, ese terreno era una ciénaga, fíjense. Ahí estuvo la primera estación de trenes de América Latina. La primera estación de trenes estuvo ahí. Que ahora había un proyecto de hacer detrás del Capitolio un museo de ferrocarril, porque fue la primera estación de trenes de Cuba. Cuando se empezó a levantar, nadie creyó que lo iban a terminar tan rápido, porque lo inauguraron, ¿cuándo fue? Porque el problema es que ya el 30 de 1817 ya se había empezado, se había instalado un jardín botánico, lo que era antes del jardín botánico un vertedero de basura, fíjense. Ahí se vio la tumba del Mambí desconocido, que es una tumba que está ahí, que tiene 6 esculturas de bronce preciosas, que las esculturas de mujeres, cada una significaba una provincia diferente cuando Cuba se dividía. Pinar del Río, La Habana, Matanzas y Santa Clara. Si yo llego a Camagüey, Oriente me llama. Bueno, esas 6 provincias en que se dividía la República de Cuba, la isla, están representadas por cada una de las figuras. Ahí a la entrada del pórtico hay 2 figuras gigantes, dos grupos escultóricos, ¿no? Gigantescos, ¿no? Ese es el Mambí desconocido. No. No, Fidel no está enterrado ahí, no, hombre, no. Y de ahí se había traído, se había salido el primer tren que fue a Habana, Bejucal y Guine. Ya él, Machado, desde que asumió la presidencia, le había encargado a la firma de arquitectos Gomantes y Cabarrocas el estudio del proyecto. Después, cuando se va haciendo, se encargó una firma norteamericana que fue la Purdy & Henderson. Fue la firma que construyó, que lo hizo con una eficiencia tremenda, ¿no? Tenía 43.418 metros cuadrados. 13.000 corresponden al inmueble y tiene un área circundante de los jardines y parques del Capitolio Hermoso. Me acuerdo que había en esos jardines
Una vez había un estafador en La Habana que era mexicano de origen, el Águila Negra, y los vendía para levantar allí merenderos y esas cosas. Y hubo mucha gente que lo compraron. El tipo de la candela. Hay una cosa que es interesante. El Capitolio es el punto de partida del kilometraje en Cuba. En el Salón de los Pasos Perdidos, donde está la Estatua de la República, hay quien le dice la entidad republicana, no sé, tiene varios nombres, pero toda la vida para mí fue la República, que es una de las, yo creo que en este momento es la tercera estatua, ¿no? Es la tercera estatua más alta bajo techo que existe. La primera es el Buda de oro. Y la segunda es la de Lincoln, ahí en la explanada esa maravillosa de Washington. Esa es la República. El cuerpo sirvió una mulata despampanante y lo hizo también Zanetti, el escultor italiano, que es el mismo que hizo los dos grupos escultóricos afuera. La virtud titular del pueblo es uno de esos y el trabajo es el otro. De 6,5 metros. Ahora, la República tiene ¿cuánto? Con 15 metros de altura, ¿no? 15 metros de altura y 30 toneladas de peso. Fíjense ustedes que por dentro, en la base, tiene varios bajorrelieves, que incluso algunos son un poco enigmáticos. Ahora, si ustedes se fijan en esa foto, ustedes van a ver que hay una especie en el centro de esa, como rosa de los vientos. Hay, por la foto anterior si puedes, por favor. Ahí ustedes ven ahí que hay como una especie de unos soportes que tienen un cordón. Bueno, es que ahí en el medio de eso hay un cristal blindado. Hay como una urna muy pequeña con un cristal blindado donde está ese brillante de 23 quilates, que es el kilómetro cero. Ese es un brillante que había pertenecido, según dice la historia, al zar de Rusia, que había comprado un joyero francés y lo trajeron a Cuba. Dicen otra gente que estaba exhibido en el circo Montalvo Pubillones, traída por ese tipo y lo exhibía. Y entonces, en definitiva, lo compró la República de Cuba. En el año, creo que cuando estaba agarrado de presidente, se perdió. Se acusó a un policía y vino a aparecer como 2 años más tarde en el escritorio del presidente de la República. Un día abrieron el escritorio y dice, ¿y esto qué es? Y entonces, esto claro, dijo yo, que alguien lo puso ahí. Puede ser, no sé. Están diciendo que el Capitolio es 9 milímetros más alto que el de Washington. No sé, realmente no. Vamos a ver si vamos a Washington a medirlo. Entonces, ¿qué pasa? El Capitolio tiene una de las cosas de los pedestales que tiene, ¿no? Y sobre todo la Estatua de la República. Es una cosa tremenda porque la base tiene 2,5 metros de altura. Dentro tiene un pasadizo que va a una de las cámaras. A ver, en la base está por detrás. Y entonces, cuando usted entra, la estatua por dentro tiene un sistema de soporte porque pesa mucho. Entonces, todo tiene que estar, todos esos cables tensores que la mantienen de pie, que una vez me acuerdo, o sea, eso fue en los años 60. Se echó a perder uno y se empezó a inclinar la estatua, se armó un corre tremendo, no había quien la reparara. Ahora también se reparó en aquel momento y ahora se volvió a reparar para la reapertura del Capitolio, ¿no? Donde va a ser la sede del gobierno cubano. O sea, tanto nadar, va a morir en la orilla. La llevaron al puerto de Nápoles. En el puerto de Nápoles la montaron en 3 secciones gigantescas a un barco. Llegó a La Habana. Aquello fue la candela, porque hubo que subirla a pulso. Mira, ahí está una de las cajas, donde está una de las partes, y hay que subirla con sogas, alando y empujando como animales. En el Capitolio se murieron 5 obreros en su construcción. Es una cosa impresionante, porque hubo 2 que murieron
el 15 de julio, se llamaba uno Vicente Massenet, lo hizo en el año 1926, y el segundo Ángel Castro en el año 1927. Pero en el 29 se inauguró con toda la suerte. 5 obreros murieron en ese. La Cámara de Representantes tenía, que ahí se firmaron muchas cosas importantes para la historia de Cuba, como la Constitución de 1940, que era una de las mejores de su época. Tenía la capacidad para 510 diputados. Y el local es, ¿cómo decir? Hipoacústico, es a prueba de sonido. Es una maravilla de estructura. Y toda la marquetería y los estrados y los asientos son de maderas preciosas cubanas. Yo no sé cuánto podría valer eso, el Capitolio. Ya el gobierno vuelve de nuevo para allá. ¿Cómo se llama? Todas las instalaciones del Capitolio. El Salón de los Pasos Perdidos le decían así, por el eco de los pasos al caminar. Tiene 128 metros de largo. Entonces, cuando ya se negaba todo lo anterior, todo lo pasado era terrible, se negaba todo eso, pues este es uno de los grupos escultóricos que decía tiene 6 metros 50 centímetros. Ahí estuvo funcionando el Museo de la Academia de Ciencias de Cuba. Allí se guardaba, esos son los hemiciclos, ¿ves? Son maravillosos los hemiciclos. Y entonces, allí en el museo ahí radicó la Academia de Ciencias. Y en el museo, en el paseo que se hacía por el museo, usted podía ver cosas muy curiosas, desde los dientes del megalodón, que en Cuba abundaban. Se han encontrado muchos dientes de megalodón. En la zona de Nuevo Bímbaro, Atabey, eso es diente perro. Y cuando ya tienen que hacer un foso o algo que tienen que romper la piedra, empiezan a aparecer dientes. Ustedes saben que los tiburones son cartílagos los huesos. Y entonces se van desintegrando, se van integrando a la tierra, pero los dientes no. Entonces lo que aparecen son los dientones enormes. Tenían cosas muy curiosas, como por ejemplo la Smentilus limbatus, que es la rana más pequeña del mundo, que es cubana. Esa es una rana que es típicamente de Cuba y es la rana más chiquita del mundo. Igual que tenemos el susuncito, que también estaba allí, que es el pájaro más pequeño del mundo. Esos son cubanos. Y estaba la Smentilus limbatus, la ranita chiquitica, una cosa nimia, al lado de una Anaura Goliath de África. Tenían los dos pomos puestos allí, ¿no? Yo llevaba mucho a mis hijos cuando chiquitos todas esas cosas de... Es una de las piezas cubanas, yo no sé por qué. Bueno, como eran los gobiernos anteriores, que no eran tan santos y tan magníficos como los revolucionarios, entonces toda esa ridiculez le metieron una descarga al Capitolio, no sé por qué lo echaron a menos, porque es una obra que es digna de orgullo. Está la tumba de Bambí desconocido allí, están todas la tercera estatua más grande del mundo, el Salón de los Pasos Perdidos, uno de los salones más bellos que existe sobre la faz de la tierra, la solidez de ese edificio, el Bolívar, la estatua de Mefistófeles, esa famosa que está con la sala, que es impresionante, mírala ahí, en todos los jardines, porque hay jardines interiores que son preciosos. Yo me acuerdo cuando yo era cuevero, estaba estudiando espeleología, pues yo siempre estaba de acuerdo, porque como estaba la Academia de Ciencia allí, nosotros íbamos allí, un grupo de la víbora, de gente, y entonces dábamos todas las vueltas por aquella maravilla de... Bueno, ¿cuánto costó? Como... Dice, el precio estaba por ahí de lo que había costado en aquella época, ¿no? El 20 de mayo de 1929, cuando se inaugura el Capitolio, la cuenta iba por casi 17 millones de pesos. O sea, ya vamos a decir 17 millones de dólares en aquella época, que es una bestialidad. Había una cosa de los reflectores. En la cúpula había 5 reflectores, que en el 59 los quitaron. Y entonces, ustedes ven, los tramos esos de arriba de la cúpula, es donde va el enchapado en oro, que era oro 22 quilates.
El oro puro es 24, o sea, 22, un oro de altísima calidad. Míralo ahí. Ahora ya lo pusieron así. Ahí tienen un planetario, ¿no? Dentro del Capitolio hay un planetario, que es una cosa interesantísima. Y ahí están, bueno, una cantidad de obras de arte. En pintura, ¿para qué hablar? Lo de pintura es una cosa... Bueno, está Drucker, Remusí, Casabón, Fidele, está Juan José Siquer, Alberto Sabá, Romagnach, Esteban Betancourt. Mira los bajos relieves, eso de la puerta principal. Es una cosa impresionante realmente. Beatriz llegó a Cuba. Llegó el Salpe. Y esta parte, niña, como trae cosas a Cuba. Caballero, llegó Bacuba. Esa es la agencia de Miami, bro. Esa gente tiene los mejores precios. Esa gente no infla. Elena, la Cuba está muy buena. Sí o sí. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Bueno, ¿qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud. ¿Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido? Pero, ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Estamos de vuelta en Un Café con Pinelli. Escríbanos, llámenos si quieren oírle algo en especial. Ustedes son los que hacen este programa y nosotros los complacemos. Un abrazo a todos. Nos vemos. ¿Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido? Pero, ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Somos la mejor agencia, somos Bacuba. Es que Bacuba, como siempre, pensando en el cliente. Somos
¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud.